Buenos días, Coinonía. El Señor les bendice. Vamos a gozarnos este domingo de Coinonía. Vamos a empezar nuestro servicio. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a regocijarnos también en alabanza y en adoración. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a orar y a pedir que el Espíritu Santo nos dirija para alabarle en espíritu y en verdad. Padre, yo te doy gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, en que podemos reunirnos virtualmente, Señor, por medio de estos internet. Ahora pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo uniendo nuestros corazones, nuestro mismo espíritu, para alabarte en espíritu y en verdad. Aunque no estamos reunidos corporalmente, físicamente, Señor, estamos unidos en tu espíritu y queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y adoración como tú la mereces, Señor. Por tanto, pedimos, Espíritu Santo, guíanos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro mismo espíritu para alabar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a unirnos con nuestra hermana Miros y nuestra hermanita Miris, que nos van a estar dirigiendo en alabanza. Amén. Canten junto con ellas. Gracias, Señor, porque tu gracia es más que suficiente. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Así sublime, perfecto en su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Esto es todo por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te adoramos, bendita gracia. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Así sublime, perfecto en su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile que Él es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
una gota de su sangre por amor, solamente tú, Jesús. Gracias, Señor. Adórale. Como la aurora, tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu confiaré
presencia, Señor, donde queremos estar. Ese mover de tu espíritu, Señor, queremos habitar, Señor. Montañas se siguen moviendo, las fortalezas caerán. Dios lo creemos, porque hoy vemos tus maravillas obrar. Cuerpos aún son levantados, los gigantes morirán. Dios lo creemos, porque hoy vemos tus maravillas obrar. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. En nuestro corazón, ven y obra aquí. Ese es tu mover. Muévete aquí. Ese es tu mover. Muévete aquí. Transforma este lugar, Señor. Cuerpos aún son levantados, los gigantes morirán. Dios lo creemos, porque hoy vemos tus maravillas obrar. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. En nuestro corazón, ven y obra aquí. Ese es tu mover. Muévete aquí. Ese es tu mover. Muévete aquí. Transforma ese lugar. Sí, Señor. Milagros suceden en tu mover. Sanidad llega a este lugar. Milagros suceden en tu mover. La sanidad llega a este lugar. Milagros suceden en tu mover. La sanidad llega a este lugar. Milagros suceden en tu mover. La sanidad llega a este lugar. Milagros suceden en tu mover. La sanidad llega a ese lugar. Milagros suceden en tu mover. El cielo se acerca. Este es tu mover. Muévete aquí. Vivimos por ti, haz tu obra aquí.
dices tu mover. Muévete aquí. Transforma, Señor, este lugar. Muévete aquí. Amén, Señor. Así es, Señor. Tú te mueves, Señor, en cada lugar que tu nombre es invocado, Señor. Porque tú, Señor, en esta tierra te movías y te movías a compasión de la necesidad de tu pueblo, de los enfermos, de aquellos que eran presos, esclavos. Y tú, Señor, en tu gran misericordia te sigues moviendo hasta el día de hoy. Y te agradecemos, Señor precioso, por tu fidelidad, por sustentarnos cada día. Y así, amado hermano, te invito a que me acompañes a tus escrituras en esta hora, al libro de Isaías, el capítulo 49. Este día en oración el Señor me daba esta pequeña porción de la palabra poderosa y te la voy a compartir. Dice así, Isaías 49, versículo 15, dice una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Recíbelo como del Señor. Él nunca se olvida de nosotros. Él nunca se olvida de ti. Él nunca se ha olvidado, ni se olvidará de ti, de su hijo, de su hija amada. Y de aquellos que aún no son hijos, pero que por fe vienen, por esa promesa de salvación que muchos tenemos en el nombre de Jesús. Y así, amado hermano, con esta preciosa palabra, sabiendo lo especiales que somos para Dios, te invitamos a que con alegría, como lo has hecho hasta el día de hoy, deposites tu diezmo o tu ofrenda, según sea el caso, en las diferentes opciones que aparecen en la pantalla. Y así, amado hermano, que el Señor te siga bendiciendo y el Señor siga multiplicando de todas sus bendiciones sobre tu vida, tu familia y todas tus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos seguimos gozando en la presencia del Señor y hoy es día de Koinonia. Recuerden, participamos de la cena de la comunión y como se les avisó previamente, espero que tengan sus elementos preparados para participar en la comunión. Acompáñenme por favor al libro de Lucas en el capítulo 22. Vamos a leer las palabras de Jesús. Nos dice aquí en el versículo 15, Jesús estando en el aposento alto, participando de esta última cena que él participaba con sus discípulos. En el versículo 15 les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús sabía que se aproximaba su muerte y ahora aquí participa con sus discípulos y nos dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vemos aquí que Jesús hace mención de esa sangre como el nuevo pacto. Y cuando nosotros participamos en este tiempo de la comunión y la Santa Cena, nos identificamos con Jesús. También quiero leer una porción en 1 Corintios 11. Pablo nos habla acerca de la manera en que debemos de participar de la cena. Y nos dice, pero
Porque yo recibí del Señor, nos dice, la institución de la cena del Señor, en el capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por muchos es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué quise venir aquí al libro de Corintios? Porque Pablo nos advierte cómo hemos de participar, nos instruye y nos advierte que no debemos de participar indignamente. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera dice, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí vemos una advertencia a no participar indignamente. ¿Qué sería participar indignamente? Sería, si tú no conoces a Cristo, si tú nunca has recibido a Jesús, no tiene caso que participes. Más bien, ahorita, antes de que participemos, puedes hacer la decisión de recibirle. También mucha gente se abstiene de participar porque cometieron alguna falla, un pecado, y pues se sienten culpables y condenados. Pero Pablo no nos dice que no participen, nos dice que nos examinemos. ¿Cuál es el propósito de autoexaminarnos? Ver si hay algo que el Señor nos revela que debemos entregarle, confesarle, para así no participar indignamente. Pero no dice no participes, dice claramente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y luego dice, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces vamos a tomarnos unos segundos, probémonos cada uno, examinemos nuestros corazones, pensemos, ¿estoy en algún área fallando? ¿He fallado y no lo he confesado? ¿He pecado y no lo he confesado? ¿He ofendido a Dios y no me he arrepentido? Es necesario verdaderamente examinar nuestro corazón, confesar nuestro pecado y así participar en una manera digna que glorifique a Jesús. Vamos a examinarnos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te damos gracias porque, Señor Jesús, tú entregaste tu cuerpo para ser partido, para ser lacerado, para ser lastimado a lo máximo por amor a nosotros. Tú entregaste tu cuerpo para que desangrara y con esa sangre tú pudieras cubrir el precio de la penalidad de nuestro pecado. Señor, hoy participamos haciendo memoria de todo lo que tú hiciste por nosotros, el precio que pagaste, el costo de nuestra salvación, y te damos gracias. Confesamos todo pecado, pedimos perdón por cualquier manera, cualquier forma en que te hayamos ofendido, te hayamos contristado. Y ahora, Señor, por fe participamos en confianza. Cada uno levante sus elementos. Vamos a levantar el pan, como el Señor dijo, este es mi pan, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos.
y asimismo tomó la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Vamos a participar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, ahora, por favor, abran sus Biblias al capítulo 4 de Efesios. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Este domingo, Señor, nos examinamos y, Señor, así conforme vemos también tu palabra, pido que seas tú llevándonos a esa examinación de corazón. Si estamos viviendo para glorificarte a ti, si estamos viviendo la vida que te agrada, Padre, yo pido que conforme vemos tu palabra, conforme la leemos y la estudiamos, sea tu Espíritu Santo hablándonos, trayendo esa convicción que es necesaria a cada corazón. Cada uno de nuestros corazones ahora son como tierra fértil, Señor. Deseamos que tu palabra llegue y produzca en nosotros ese fruto que tú anhelas ver en cada vida de tus hijos. Ahora, Señor, pido que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, tome control de mi corazón y todo mi ser, y que me utilices como tu instrumento para compartir tu palabra con esa veracidad que hay en ella, con esa autoridad que tú me has dado y con aquella convicción, Señor, para que llegue y produzca ese fruto en cada corazón. Te lo pido, Señor mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, si no la has abierto, al capítulo 4 y vamos a empezar del versículo 17. Aquí el título en mi Biblia dice la nueva vida en Cristo. O sea, es la vida que Dios desea en cada uno de los que decimos que creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza a dirigirse a los creyentes en Éfeso y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí vemos que Pablo aquí está describiendo a personas que no han conocido verdaderamente a Cristo, que ya no andemos como los otros gentiles. Aquí Pablo les está escribiendo a los creyentes en Éfeso. Ellos eran gentiles, habían escuchado el evangelio, la predicación de Pablo y recibieron a Jesucristo como su Salvador. Nacieron de nuevo, nacieron del Espíritu y por tanto debe haber un cambio en esa vida de todo creyente, en nuestras propias vidas. Te pregunto, si hoy Dios mismo examinara tu corazón, examinara tu mente, examinara tu vida, ¿qué es lo que encontraría hoy en día? ¿Qué es lo que vería en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Hay un cambio? Debe haber un cambio radical. En mi vida hubo un cambio radical cuando el Señor me alcanzó. La gente pensó que me había quedado arriba, pero hizo una limpieza total el Señor. Y dice aquí claramente, dice, esto pues digo, y luego dice, y requiero. Como apóstol, Pablo tenía autoridad para requerir y dirigirse a ellos para que ellos entendieran que ya no deberían de vivir como los otros
gentiles. Aquí describen aquellos que existen meramente, que no están viviendo la vida que Dios desea, sino que existen sin el conocimiento de Dios, en la vanidad de su mente y el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida que Dios nos ofrece, que Dios quiere que tú y yo tengamos y vivamos hoy en día. Ellos también habían recibido a Jesús y había muchos que continuaban con las mismas costumbres, con las mismas acciones, y Pablo por eso les escribe de esta manera. Y comparándolo con los gentiles, con los inconversos, les dice que ya no anden como los otros gentiles, dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Has entendido lo que significa la vanidad de la mente? Antes de venir a Cristo y aún siendo cristiano podemos caer en el error de continuar en la vanidad de la mente, en la fantasía, pensando cosas que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios, que verdaderamente están en contra de su voluntad. Dice el versículo 18 que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios, pero dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos aquí, por la ignorancia que había en ellos, por la dureza de su corazón, ellos eran insensibles, dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eran insensibles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, dedicadamente, toda clase de impureza. Vemos aquí que esto describe a una sociedad o a un grupo de personas que estaban viviendo completamente en la perdición. Y los cristianos de aquel entonces, muchos habían recibido a Jesús, pero andaban todavía con aquellas costumbres con las que ellos crecieron. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros ya no debemos ser así. Aquí nos lo está diciendo y nos lo va a decir un poquito más adelante. Eso mismo aquí caracteriza, aquí describe la vida que yo vivía antes que viniera yo a Cristo. No sé tu vida cómo era, pero ¿sabes qué? Nuestros pensamientos eran vanos, eran viles, eran vacíos y éramos llevados por pasiones, por impulsos de la carne a hacer lo que queríamos, ¿cierto? Estábamos separados de Dios, nuestros pensamientos ya ni siquiera pensaban en Dios. ¿Saben por qué? Porque no comprendíamos las cosas espirituales. Había una ceguera espiritual en nosotros, así como dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y si vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 4, Pablo describe a aquellos que tenían el entendimiento cegado, entenebrecido. 2 de Corintios capítulo 4, dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice claramente, en los cuales el Dios con D minúscula, que es el chanclas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, dice, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de venir a Cristo, yo tenía mi pensamiento cegado, entenebrecido, en otras palabras, en tinieblas, en ignorancia, es lo que describe verdaderamente. Entonces no comprendíamos las cosas espirituales y estábamos separados, completamente separados de Dios. Pero Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Claramente se refiere al Señor como su autoridad, como aquel que le dio autoridad. Recuerden, en el camino a Damasco, en Hechos 9, vemos cómo Jesús
se le presenta a Pablo, se le aparece a Pablo, lo ciega y le llama a que le represente, lo activa o lo comisiona como su apóstol, como su embajador. Cuando el Señor lo cegó, después envió a Ananías para que orara por Pablo, y Ananías tenía temor, y el Señor Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, dice claramente, delante de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Pablo había sido comisionado por Jesús, Jesús le había dado la autoridad, y por eso Pablo podía decir: esto pues digo y requiero en el Señor. Vemos entonces, ya después que describe a los gentiles que no eran creyentes, a los que andaban perdidos en la vida pasada, pero también les está diciendo a ellos que ya no anden igual que aquellos que continúan viviendo de esa manera. Dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo dice aquí claramente. Ellos, aquí está hablando a los creyentes ya. Le dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vemos aquí que Pablo hace mención de que ellos no aprendieron eso de Cristo, pero me llama la atención cuando dice: si en verdad le habéis oído. Ahí vemos que Cristo, nuestro Señor Jesús, nos habla. Si tú tomas el tiempo para pasar con Él y entras en esa intimidad con Él y te quedas callado para recibir, Él te habla. Él te habla por su voz dulce y quieta, por su Espíritu Santo, por su palabra. ¿Has aprendido de Él hoy? ¿Has aprendido cómo debes de vivir? ¿Cuál es el ejemplo que vemos en Jesús? Ahorita vamos a continuar. Ellos, aquí Pablo les está diciendo claramente que ya no vivieran como los otros gentiles, y ahora podemos aplicarlo a nuestra vida. Hoy en día podemos referirnos a los inconversos como los otros gentiles. Amén. Pero también podemos referirnos a nosotros como aquellos a los que les está hablando Pablo, que ya no debemos de ser como el mundo, ya no debemos de comportarnos como éramos antes, porque la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17 nos dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura de Dios, somos nuevas criaturas, somos ahora criaturas espirituales. Nosotros nacimos meramente naturales, carnales, pero cuando recibiste a Jesús, como nos dice la palabra en el capítulo 1 de San Juan, 12 y 13, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Entonces, nosotros ahora hemos nacido del Espíritu, ahora somos seres espirituales. Cuando Pablo sigue hablando aquí en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos ya no eran ignorantes de la verdad, nosotros tampoco somos ya ignorantes de la verdad. Los que hemos recibido a Jesús, los que hemos oído el Evangelio, hecho la decisión
de recibirle como Salvador y hemos nacido del Espíritu. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, vuelvo a decir, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura quiere decir una nueva creación, un cambio en la vida del creyente. Ya no debemos ser como éramos. Y te pregunto, ¿ha habido un cambio radical en tu vida? Como les decía, cuando el Señor me alcanzó, el Señor me salvó, hubo un cambio radical que la gente pensó que me había quedado arriba. Algo había pasado en mi vida. Y sí, lo que había pasado es que verdaderamente me fui arriba con el Señor en el Espíritu. Y ahora no quiero bajar de ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Vives tú esa vida que manifiesta que Cristo vive en ti? ¿Vives la vida que agrada y glorifica a Dios? La nueva vida en Cristo de la que está hablando aquí Pablo. Los creyentes en Éfeso habían recibido a Cristo. Habían creído, se congregaban en la iglesia, pero algunos continuaban con las costumbres paganas, continuaban en pecado. Y por eso Pablo les dice en el versículo 21 y 22, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos aquí que Pablo les está instruyendo a deshacerse de la manera así inmediata de lo que eran antes, del hombre viejo que a veces se asoma. Tú y yo hemos sido hechos nuevas criaturas. Sin embargo, vivimos en este cuerpo carnal, en este cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene impulsos, tiene emociones y está sujeto a tentaciones, apetitos que no agradan a Dios. Por eso es necesario que nosotros nos despojemos del viejo hombre continuamente. Tú lo haces una vez, pero ese hombre se asoma. Si eres honesto, si eres honesta, se asoma. Y es lo que debemos hacer. Te quedas ahí sometiéndolo al Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. El despojarse es como quitarse la ropa así, sucia, digamos, no está sucia mi chamarra, pero digamos que te quitas la ropa sucia y ya quedaste limpiecito. Amén. Perdonen que haga tanta fañada, pero ahí va. Y luego dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, y lo que dice aquí, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos son los que describí hace rato. Y nos dice, y tenemos que hacer algo más de que despojarnos. Tenemos que renovarnos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nosotros nuestra mente, el espíritu de nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva nuestra mente. La palabra del Señor, la oración, el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida te da nuevamente una mente nueva, como nos dice en 1 Corintios 2. Nos dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Entonces debemos de pensar como Él. Hay unas que son brazaletes que venden. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Verdad? Pero ¿sabes una cosa? Aquí te dice lo que haría. Aquí te dice, como dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, tenemos que ser al igual que Jesús, a la manera de Jesús. Y nos dice entonces, y vestíos del nuevo hombre. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de lo que está contaminado y revestirnos del nuevo hombre, de la pureza de Cristo, el hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay numerosas
citas que nos hablan acerca de ello, pero debemos de poner atención, examinarnos. ¿Cómo estamos nosotros ahorita? ¿Estás viviendo en el Espíritu? Como nos dice la palabra en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, tú escoges, yo escojo. ¿Qué es lo que escoges? Escoge vivir en el Espíritu. Despójate del viejo hombre o la vieja mujer también, y vístete del nuevo, de la nueva creación que está creado según Dios, como nos dice la palabra también en Colosenses. Y luego dice entonces, claramente, vestidos del nuevo hombre, y dice claramente que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios desea. Para nosotros vivir la vida que agrada a Dios, debemos dar estos pasos de obediencia. Desafortunadamente, así como los efesios, hoy en día hay muchos cristianos que están viviendo un doble estándar o están viviendo una doble vida. Y no lo digo para condenarte, sino más bien para, sí, amonestarte a que vengas de nuevo al pie de la cruz y te pongas a cuentas con Dios y te revistas del hombre nuevo, de la nueva criatura, como nos dice la palabra, y que empieces a vivir en obediencia a Dios. Porque no sabemos el día ni la hora cuando nuestro Señor vendrá, pero como veíamos anteriormente cuando estábamos, hemos leído numerosas veces en la iglesia, no sabemos el día ni la hora, pero las señales, podemos decir hoy, están más cerca y más vívidas que nunca. ¿Estás listo? Si viniera Jesús, aquí nos está exhortando Pablo a una vida de santidad. Pero dije, desafortunadamente, así como ellos seguían viviendo en la carne, hoy en día hay numerosos cristianos carnales en la iglesia. Numerosos cristianos que están yendo a la iglesia, y hay algunos que participan sirviendo, pero tienen una vida secreta. Y a Dios nada le es oculto. Recuerden, Él todo lo ve, Él todo lo oye y Él está en todo lugar. Entonces debemos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Estás viviendo la nueva vida en Cristo? ¿La vida que Cristo te dio? ¿O sigues todavía aferrándote a esas costumbres y esos hábitos del pasado? En Hebreos podemos ver el ejemplo de Jesús. En Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo. Cuando el versículo 20 aquí nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que has aprendido de Cristo? Santidad, obediencia al Padre. Él se negó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos vivir. Él murió para darnos vida. Entonces, ¿no deberíamos de vivir para Él? ¿No deberíamos de santificarnos para Él? Por eso hay que despojarnos del viejo hombre, renovar nuestro espíritu, nuestra mente, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, entonces haz lo que dice la palabra en Juan. Nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para cerrar aquí, quiero decirte, es una decisión personal. Yo no te puedo obligar y Dios no nos obliga tampoco. Él te ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Si es que recibiste a Jesús.
Si no lo has recibido, al final de este estudio voy a hacer una invitación. Pero si Dios te ha dado nueva vida, ¿por qué vuelves al pasado? ¿Por qué vuelves a contaminarte? ¿Por qué vuelves a hacer las cosas que hacías antes y contristas al Espíritu Santo? Apártate. No te metas en los lugares donde entrabas antes. No vayas a esos lugares donde tú sabes que hay tentación. Aléjate de esas amistades que te quieren jalar de regreso a la vida que llevabas antes. Es tu decisión y no te puedo forzar, como dije anteriormente. Lo único que puedo hacer es lo que Pablo hace con los creyentes: exhortarles, animarles. Ahora, si tú sabes que estás viviendo una doble vida, te pido, arrepiéntete, confiésalo a Dios y sé restaurado completamente. También quiero hacer una invitación. Si estás escuchando este mensaje y nunca has recibido a Jesús y quieres estar seguro que cuando Él venga, porque va a venir por su pueblo, quieres estar seguro que serías parte de los que nos vamos con Él, si esa es tu voluntad y estás seguro, ora esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que viniste a la tierra, te hiciste hombre, moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Con tu sangre preciosa pagaste el precio para salvar mi alma. Yo reconozco que te necesito, me arrepiento de mis pecados, te confieso todo pecado, aun los que no me acuerdo, y te pido me perdones y me des nueva vida. Por fe te recibo como mi Salvador y te pido que me transformes. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a todo ídolo, a toda idolatría, a la muerte que no tiene nada de santa. Renuncio y rechazo todo lo que el mundo me ofrezca que no sea de ti, Señor. Y ahora me entrego completamente, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, Señor. Me rindo a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para vivir para ti. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque te recibo por fe y por fe también creo que tú me recibes. Padre, yo te doy gracias porque ahora puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Si tú hiciste esta oración de fe, llámanos y háznoslo saber. Aquí en Koinonia Horizonte Rosarito queremos orar por ti, queremos orar contigo, queremos regocijarnos y una vez más animarte a que sigas creciendo en la fe. Llámanos al 661-612-3977. También aprovecho este tiempo para llamar a aquellos que han caminado con Dios, pero se han apartado, cayeron en pecado y ahora no encuentran cómo volver o ni siquiera deseas volver. Pero te digo, no mueras en tu pecado, arrepiéntete, vuelve al Padre y como el hijo pródigo, pídele perdón. Si esa es tu voluntad, volver al Padre, ora esa oración de arrepentimiento del hijo pródigo y dile junto conmigo, dile: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Señor Jesús, porque he menospreciado esa sangre
preciosa con la que tú pagaste el precio. He vuelto a caer en pecado. Y perdóname, Espíritu Santo, por haberte contristado. Yo pido ahora, Padre, que renueves tu espíritu en mí. Pido que cambies mi corazón de nuevo, me laves de toda impureza, me limpies de toda maldad. Y que una vez más vuelvas a mi corazón el gozo de mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, recuerda, Dios te ha recibido de nuevo como su hijo. Te da la bienvenida, te abraza así como el Padre al hijo pródigo y te acerca de nuevo a Él. Regocíjate y también permítanos regocijarnos. Llámanos al 661-612-3977. Aquí en Koinonia Horizonte Rosarito queremos orar contigo, queremos orar por ti y queremos animarte a continuar creciendo y fortaleciéndote ahora en la fe. Apártate de la vida en que estabas involucrado y vuelve a congregarte. Vamos a abrir, yo creo que pronto nos van a dar luz verde para abrir. He visto que están abriendo casinos, están abriendo antros. No voy ahí, pero he visto en las noticias y les pido, estemos orando para que ya el Señor nos abra las puertas. Amén. El Señor les bendiga. Recuerden, es Koinonia. Síganse gozando en el Señor. Domingo de Koinonia. Hasta luego. El Señor les bendiga.